a compartir nuestro mensaje como mujeres trabajadoras organizadas en el colectivo Ni Una Menos Soriano. Hoy, una vez más, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la violencia patriarcal y nuestro profundo dolor por todas las mujeres asesinadas. El año pasado fueron 35 mujeres asesinadas y en lo que va de este año ya van 16. Exigimos al Estado políticas claras y eficaces contra la violencia que nos mata y proponemos al conjunto de las trabajadoras y los trabajadores organizados incluir activamente este tema dentro de las plataformas reivindicativas. Si sabrán los trabajadores del terrorismo de Estado, cuánta represión en las movilizaciones callejeras, en los desalojos de fábricas, tortura, cárceles, asesinatos, desapariciones. Si sabrán los obreros organizados de la lucha por la justicia y contra la impunidad y nunca más terrorismo de Estado. Es entonces natural que la Comisión de Justicia, Memoria y contra la Impunidad de Soriano esté acá saludando a los trabajadores en este día de celebración y de lucha. La lucha por la justicia y contra la impunidad supone un trabajo arduo y desigual. El Estado se constituye desde el advenimiento de la democracia o directamente en un obstáculo y enemigo de la justicia o en algo remiso, renuente, lerdo a responder ante la necesidad de condenar los delitos de lesa humanidad. Hoy invitamos a todos y todas a unirnos en lucha por la defensa del agua. En la escuela nos enseñaron que nuestro país dispone de importantes fuentes de agua dulce, arroyos, lagunas, cañadas, ríos. Nos enseñan que hay dos importantes acuíferos, el Guaraní, que abarca 1.200.000 kilómetros cuadrados de América, que comparten 4 países, el nuestro, Uruguay, con un 5%, Brasil con el 70%, Argentina con 19% y Uruguay con el 6%. Y también está el acuífero Raigón, al sur del departamento de San José, con una extensión de 1.800 kilómetros cuadrados. Sabemos que el agua es un bien finito y vulnerable, esencial para la vida. Tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla. Bueno, cuestiona la asistencia social de los sectores más vulnerables, es vergonzoso. Todavía encima, desde la creación de los consejos de salario que excluyeron por años al trabajo doméstico, el rural, entre otros, a total beneficio, que nos ha costado a la clase obrera terminar con un circuito bastante estable, contraatacan con conciencia salvajista y verbal y físicamente, en varios años, sometiendo a los salarios más bajos y se dan las peores condiciones laborales. Cuestionan los 1.496 pesos que una madre pobre recibe del MIDE. Le preocupa el costo del Estado, pero no el déficit a la caja militar, no los 6.000 millones que el Estado deja recaudar por el patrimonio, por el impuesto al patrimonio, que un gran empresario se especializa en ordeñar las ubres del Estado, consigue bajar las tarifas por acá, devolución de impuestos por allá, renuncias fiscales por otro lado, cuestiones que a los uruguayos nos suman millones. Usando de escudo la realidad de parte de nuestra clase trabajadora, como los micros, pequeños, los emprendimientos de cooperativas familiares. Tengan en cuenta que ya no es solo de lo económico, sino de un punto ético. La crítica no es solo teórica, es práctica. Hay que promover ideas y debate político e ideológico, pero fundamentalmente hay que construir y promover práctica social superadora. Acción organizada y consciente de los trabajadores, para cambiar, para ampliar el horizonte del cambio, para que no nos limiten el horizonte del cambio. Está claro que es más sencillo distribuir mejor,
durante una fase de crecimiento económico, fundamentalmente porque se puede hacer sin afectar sustancialmente las ganancias y la acumulación de quienes tienen el poder y la hegemonía material e ideológica en la sociedad, aunque no estén en el gobierno. Cuando el imperialismo y las grandes transnacionales trasladan el centro de la crisis hacia la periferia, impactan a la economía dependiente como la nuestra, provocando desaceleración del crecimiento y por supuesto que es más difícil redistribuir. Lo es porque cualquier avance implica afectar directamente, en mayor o menor medida, los privilegios de las clases dominantes. La resistencia es mayor. Respaldamos plenamente la caracterización de los últimos congresos de nuestro PIT-CNT respecto a la existencia de una contradicción principal en nuestro país entre la construcción de un país productivo con justicia social y profundización democrática o un país más dependiente. Estos dos proyectos de país que se ponen en disputa en dos grandes bloques políticos y sociales, el bloque alternativo, constituido por la clase trabajadora y sus aliados populares. Por ese motivo que seguimos con especial atención la aparición pública de los sectores rurales que emergieron bajo el rótulo de autoconvocados. Desde nuestro punto de vista, no existe el campo, existen las realidades heterogéneas del medio agropecuario. Ahí estamos nosotros, alrededor de 90.000 asalariados rurales que recién conquistaron las 8 horas en 2009, que recién accedieron a los consejos de salario en 2005. Debemos tender una mano solidaria para fortalecer la organización y para que sus aspiraciones también emerjan, como emergen algunas aspiraciones de los poderosos del país. También forman parte de esa realidad heterogénea 23.000 pequeños establecimientos familiares que nuclean alrededor de 40.000 personas. Muchas veces estos pequeños productores ganan menos que un obrero calificado. Son objetivamente nuestros aliados, son parte del potencial de las fuerzas motrices de una transformación productiva del país. La mano tendida para el desarrollo de este sector, para que se desplieguen políticas públicas, para que se investigue tecnológicamente y se ayude a los pequeños productores familiares. Es necesario atender los justos reclamos de este sector que aparecen entreverados también con los de enormes terratenientes vinculados a los agronegocios, una pequeña fracción del mundo agropecuario que tuvo ganancias extraordinarias en todos estos años de altos precios internacionales de las materias primas. No todo es lo mismo. Ahí tenemos aliados, ahí tenemos amigos y hay otros que permanentemente han lucrado con el destino nacional. Los propietarios que no trabajan su predio han recibido en los últimos años 5.900 millones de dólares por renta a la tierra. Los propietarios que además trabajan la tierra han recibido 7.472, escúchese bien, millones de dólares por renta de la tierra. Esto es que una minoría de propietarios ha recibido el 85% de la renta de la tierra, mientras que la mayoría inmensa se queja y no puede subsistir con lo que apenas gana por trabajar en este sector. Como segundo punto, compañeros, vamos a tratar el tema de la rendición de cuentas más importante del periodo, en la que el campo popular debe organizar las condiciones de avance concreto en las banderas que levanta el movimiento obrero, que son para el desarrollo de la nación en su conjunto, de toda la sociedad, en tanto atañen a la vida directa de las grandes mayorías nacionales. Esta lucha de esta última rendición de cuentas de este periodo de gobierno, porque el año que viene es año electoral y no se puede aumentar el gasto, debe estar resuelta antes del 30 de septiembre de este año. Por lo tanto, también nos acorta el tiempo que tenemos para poder dar la lucha en ella. Nosotros creemos que este es el año del cumplimiento de los compromisos con el pueblo, del cumplimiento de las perspectivas planteadas en la propia campaña electoral. Se debe alcanzar ineludiblemente el 6% del PBI para la educación pública, más el 1% para investigación de la UDELAR.
Se debe alcanzar el presupuesto que requiere ACE y la salud pública para promover la defensa y la transformación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Se debe cumplir con los 1.300 millones de dólares destinados a vivienda, con la millonaria cifra en dólares de inversión pública que tanto promocionó el presidente de la República y de la cual hasta ahora se ha ejecutado muy poco. Se tiene que poder llegar a todos los montos asignados en la rendición de cuentas para que ese beneficio se vuelque no solo en los trabajadores públicos, sino en más inversión, en mejor salud, en mejor educación, en mejor infraestructura. Sin ninguna torpeza de nuestra parte, decimos que hay una forma de poder hacerlo, que es empezar de una vez por todas a gravar más al capital, gravar a la gran riqueza de este país. En ese sentido, el PIT-CNT hizo una propuesta bien interesante que fue elaborada por el Instituto Cuesta Duarte, que se llamó el famoso dilema presupuestal, que se le entregó al gobierno y que hasta ahora no nos ha respondido una sola letra. Pero hay otra forma también en el ciclo a largo plazo de la economía de atender las cuestiones del déficit fiscal sin ser torpes. Si tenemos que pegar en el clavo un número mágico, como es la cuestión del déficit fiscal, peguémosle en el clavo la satisfacción de las necesidades de la gente, cumpliendo con los ejes de la rendición de cuentas, porque así también es como harán síntesis las grandes mayorías nacionales y populares. Hay que cumplir con la vivienda, con la salud, con la educación, con el salario de los trabajadores y con la inversión necesaria. En tercer lugar, en lo que va a ser una marea de lucha de clases, de despliegue de la movilización, la ronda de los consejos de salario que tenemos este año es la más importante de los últimos años, donde casi 1 millón de trabajadores estarán defendiendo sus condiciones inmediatas de trabajo. Este desafío es central no solamente para los trabajadores de la actividad privada, sino directamente para definir cuál será la calidad de vida de las grandes mayorías nacionales por el impacto que tiene la negociación colectiva y salarial en vastísimos sectores que inclusive trascienden a la clase trabajadora. Primer cuestión de fondo, negociar todas las ramas por el mismo periodo. Para los trabajadores no es solo importante cuánto salario arrancamos en la negociación, sino la organización, la unidad de acción y la lucha de todos juntos. Y para eso es importante acordar en el mismo periodo de duración del convenio colectivo. Vamos a hacer un planteo insistiendo en que el salario mínimo nacional tenga un piso por lo menos de 16.500 pesos el 1 de enero del 2019. Agregando además planteos que mejoren la perspectiva que influye en la base de muchas pirámides salariales, en la informalidad y en todo el edificio salarial del país. Y que haya una suba más acelerada de los salarios sumergidos, junto con una estrategia que pueda ubicar en los consejos de salario y en la negociación colectiva la capacitación, la formación profesional, la discusión del empleo y la generación de puestos de trabajo, los fondos sociales, como de asalariados rurales y pequeños productores familiares, no han recibido nada. Es necesario debatir la reforma agraria integral, la redistribución de la riqueza en la tierra y el desarrollo productivo del país. Venimos también los trabajadores levantando la bandera de la reducción de la jornada sin la reducción del trabajo. Porque si en el futuro va a haber industria 4.0 con la automatización y la robótica, no está mal que la clase obrera reclame que se repartan esas ganancias de productividad entre capital y trabajo, y una de esas formas es la reducción de la jornada de trabajo. Es increíble que en el siglo XXI todavía la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio se pongan contra el país, no solamente contra los trabajadores, contra las grandes mayorías nacionales y populares, porque el aumento de salario genera el aumento de la jubilación, porque el aumento de salario y la jubilación mejora la demanda interna, y eso permite que el pequeño productor agropecuario, que el pequeño productor industrial, que el pequeño bolichero, kiosquero y comerciante que viven del mercado interno vendan más. Esta represión que tal vez
esta representación que tal vez no deberíamos de llamar empresarios y deberíamos de llamarle empresarios que tenemos en Uruguay, siguen insistiendo, por ejemplo, con una queja contra la ley de negociación colectiva en la OIT, y es necesario enfrentar este planteo en todos los planos. Estas cuestiones no se enfrentan con floridas declaraciones, se enfrentan con organización, solidaridad y lucha a lo largo y ancho del país. Venceremos en el Consejo de Salario porque esto es una mejor vida para las grandes mayorías, porque es una demostración de democracia absoluta y profunda. La negociación colectiva es una expresión de la más profunda democracia. Y tenemos un déficit en el país que es importante subrayar. Las intendencias departamentales disponen de un nivel importante de autonomía, pero nosotros entendemos que no están por arriba de la ley y del ordenamiento jurídico del país. Sin embargo, todavía al día de hoy, a pesar de que la totalidad de la población trabajadora ha conquistado la negociación colectiva por rama de actividad, los trabajadores municipales todavía dependen de los acuerdos que, según su fuerza, puedan negociar con algunos intendentes que a veces se muestran como los dueños del pueblo. En cuarto lugar, el fortalecimiento como último desafío del nivel de unidad, conciencia, organización, iniciativa y protagonismo de la clase que no tiene nada para sobrevivir que no sea su fuerza de trabajo. Los trabajadores, productores de toda la riqueza, pero productores también de un destino para la vida de la República, nos desplegamos en un año de organización, movilización y lucha y fortalecimiento del papel del movimiento sindical en toda la escena nacional. Es por eso que este año vamos a tener el Congreso Ordinario del PICNT, y para eso los trabajadores tomaremos las calles y no las abandonaremos, porque este es un año de intensas e importantes acciones que deben redundar necesariamente en el fortalecimiento de la organización sindical a lo largo y ancho del país. En síntesis, en el marco de la crisis mundial del capital que no resuelve los problemas de la humanidad, en el medio de la contraofensiva del imperialismo y las clases dominantes en nuestra América Latina, en Uruguay existe un terreno de agudización de la disputa donde las clases dominantes estarán cada vez más activas en organizar esto que después se convierte en reformas laborales, reaccionarias, liquidación de la negociación colectiva, represión y asesinatos. En este terreno también, los demás sectores de esta sociedad, los movimientos políticos y organizaciones de la sociedad civil de distinto tipo, y principalmente el propio gobierno, deberá posicionarse más allá de los discursos con acciones concretas para dejar en claro hacia dónde va a inclinar